Hoy examinamos un caso que transformó el Hospital Dubai Crescent de un faro de excelencia médica a la escena de un crimen inimaginable. Detrás de las paredes inmaculadas y la tecnología de vanguardia de la principal institución médica de los Emiratos Árabes Unidos, se estaba formando una oscura obsesión, una que finalmente conduciría al asesinato en el sentido más escalofriante. La mujer que dedicó su vida a salvar a otros sería encontrada donde ninguna persona viva pertenece, su cuerpo descubierto por el personal de la morgue durante lo que debería haber sido un control matutino de rutina. Lo que comenzó como un romance laboral entre un cirujano célebre y una enfermera compasiva se convirtió en posesión, control y, en última instancia, en un acto desesperado que conmocionó a la comunidad médica mundial. Porque cuando abrieron la puerta de ese congelador, lo que encontraron desafió todo lo que creían saber sobre el hombre que diariamente tenía vidas en sus manos. El Dr. Zain Al-Farsi tenía 46 años cuando cometió el acto que definiría su legado, no como sanador, sino como asesino. Antes de esa fatídica noche de septiembre de 2023, era la estrella indiscutible de la comunidad médica de Dubái. Nacido en una destacada familia emiratí con vínculos con la clase dominante, Zain estaba destinado a la grandeza desde una edad temprana. Asistió al King's College de Londres para obtener su título de médico, seguido de una formación cardíaca especializada en la Facultad de Medicina de Harvard y la Clínica Cleveland, donde desarrolló técnicas innovadoras para reemplazos valvulares mínimamente invasivos. Su investigación se publicó en el New England Journal of Medicine y The Lancet, estableciéndolo como una estrella en ascenso mucho antes de su regreso a Dubái. Para 2018, la tasa de supervivencia de pacientes del Dr. Al-Farsi para procedimientos cardíacos de alto riesgo se situaba en 98.7%, casi 12 puntos porcentuales por encima del promedio internacional. Sus manos se movían con precisión mecánica, su mente procesaba variables médicas complejas instantáneamente y sus decisiones en el quirófano fueron descritas por sus colegas como casi divinas en su precisión. Según los registros financieros del hospital, su departamento generaba más de 178 millones de dirhams, aproximadamente 48.5 millones de pesos. Anualmente para el Hospital Dubai Crescent, atrayendo a pacientes adinerados de todo el Medio Oriente, Rusia y Asia Central que buscaban específicamente su experiencia. Zain no era solo un cirujano, recordó el Dr. James Morrison, un anestesiólogo estadounidense que trabajó con él durante 6 años. Era una marca. El hospital lo comercializaba como un producto de lujo, y los pacientes pagaban en consecuencia. Fuera del quirófano, el Dr. Al-Farsi cultivó la imagen de un humanitario médico. Formó parte de la junta directiva de 3 destacadas organizaciones benéficas de atención médica. Donó significativamente a misiones médicas en zonas de conflicto y apareció regularmente en la televisión local discutiendo los avances en la atención cardíaca. Su simposio médico anual atrajo a especialistas cardíacos de 47 países. Fue fotografiado con la realeza, apareció en la revista a bordo de Emirates Airlines y recibió el premio Golden Excellence del Ministerio de Salud de los tanto en 2019 como en 2021. Su matrimonio con Nadia Al-Farsi, de soltera a Al-Masrouei, a los 32 años consolidó aún más su posición social. Nadia, ahora de 43 años, era la hija de Fahad Al-Masrouei, cuyo imperio de la construcción había edificado gran parte del Dubái moderno. Su boda en el Burj Al Arab había aparecido en Vogue Arabia, con 600 invitados, incluida realeza menor y celebridades internacionales. La pareja mantenía un espectacular ático de 5.200 pies cuadrados en Dubái Marina con vistas a Pan Jumeirah, una casa de verano en Suiza y una extensa colección de arte centrada en artistas contemporáneos de Oriente Medio. Aparecían juntos en galas benéficas, exposiciones de arte y la Copa Mundial de Dubái, siempre impecablemente vestidos y listos para la cámara. Pero según el testimonio posterior del personal doméstico, mantenían dormitorios separados y rara vez cenaban juntos. El matrimonio parecía ser de beneficio mutuo en lugar de afecto, las conexiones y la riqueza de su familia apoyaban su carrera, mientras que su prestigio elevaba su posición social más allá de la de ser simplemente otra hija emiratí adinerada. La rutina diaria del Dr. Al-Farsi reflejaba su naturaleza meticulosa. Llegaba al hospital precisamente a las 6:45 de la mañana, revisaba los archivos de los pacientes durante exactamente 45 minutos, realizaba rondas de 7:30 a 9,
Realizaba cirugías de 9:15 a 2:30, tenía consultas hasta las 5 y luego pasaba las tardes revisando investigaciones o asistiendo a funciones. Su asistente ejecutiva Maryam Al-Meiri mantenía su horario con precisión militar, a menudo reservando citas con 6 meses de antelación. Más tarde testificaría que se agitaba visiblemente cuando su rutina se interrumpía incluso por 5 minutos. Una vez despidió a una enfermera por traerle café a las 6:53 en lugar de a las 6:50, recordó el doctor Sanjay Gupta, un colega en cardiología. No solo la despidió, hizo que se rescindiera por completo su contrato con el hospital. Ese era Zain, brillante, pero absolutamente despiadado con cualquiera que no cumpliera sus estándares. En marcado contraste con la existencia privilegiada del doctor Al-Farsi, Amian Reyes había recorrido un camino mucho más difícil hasta el Hospital Dubai Crescent. Nacida en 1995 en Ciudad Quezón, Filipinas, era la mayor de 4 hijos en una familia de clase trabajadora. Su padre, un trabajador de la construcción, murió en un accidente laboral cuando ella tenía 12 años, dejando a su madre Elena para mantener a la familia trabajando en múltiples empleos como ama de llaves. A pesar de las dificultades financieras, Amian se destacó académicamente, obteniendo una beca de enfermería en la Universidad de Filipinas en Manila, donde se graduó summa cum laude en 2016. Sus instructores clínicos notaron su excepcional empatía e intuición con los pacientes, cualidades que la formación técnica por sí sola no podía proporcionar. Amian tenía manos sanadoras, dijo más tarde su asesora universitaria, la doctora Luningning Santos, a los investigadores. Podía sentir cosas sobre los pacientes que no eran visibles en los monitores o gráficos. Es algo que no se puede enseñar. Después de graduarse, Amian trabajó durante 2 años en el Hospital General de Filipinas antes de aceptar un puesto en el Hospital General de Singapur, donde sus habilidades llamaron la atención de reclutadores internacionales. El aumento salarial le permitió enviar más dinero a casa para mantener a su madre, que había desarrollado artritis reumatoide y luchaba por trabajar, y a sus hermanos que todavía estaban en la escuela. Los registros bancarios mensuales mostraron que, a pesar de ganar un ingreso cómodo en Singapur, Amian vivía con frugalidad, enviando hasta el 70% de sus ganancias de vuelta a Manila. Cuando el Hospital Dubai Crescent le ofreció un puesto en su unidad cardíaca en enero de 2023 con casi el doble de su salario de Singapur, la decisión fue práctica más que ambiciosa. La condición de su madre se estaba deteriorando, requiriendo medicamentos costosos y posible cirugía, mientras que su hermano menor, Marco, se estaba preparando para la escuela de medicina. El puesto representaba seguridad financiera para su familia, no avance personal. En Dubái, Amian vivía en el alojamiento del personal del hospital en Al Quoz, compartiendo un apartamento de 3 dormitorios con otras 5 enfermeras filipinas. Decoró su pequeña parte de un dormitorio compartido con fotos familiares y una pequeña cruz de madera de su abuela. A diferencia de muchos trabajadores expatriados que exploraban las famosas atracciones de Dubái, Amian rara vez se aventuraba más allá del trabajo, el alojamiento y el supermercado filipino cercano. Los datos de su smartphone mostraron videollamadas regulares de 2 horas a Manila todos los domingos. Su única actividad de ocio constante. A las pocas semanas de unirse a la unidad cardíaca, Amian estableció una reputación entre los pacientes por su atención extraordinaria. Aprendió frases básicas en árabe, ruso e hindi para consolar a los pacientes internacionales. Desarrolló un sistema para reducir la ansiedad postoperatoria en los niños y fue solicitada frecuentemente por su nombre por los pacientes que regresaban. Un caso particularmente notable involucró a una niña emiratí de 8 años que había sufrido complicaciones después de un reemplazo valvular. Cuando los protocolos estándar no lograron estabilizarla, Amian incorporó una técnica de respiración de la curación tradicional filipina junto con la atención convencional. La niña se estabilizó en cuestión de horas. Ella tenía esta presencia, observó la enfermera jefe Fátima Al-Chamsi. Los pacientes que estaban agitados se calmaban cuando ella entraba en la habitación. Algunos miembros del personal pensaron que era superstición, pero yo lo vi constantemente. Había algo especial en su enfoque de la curación. El Hospital Dubai Crescent en sí era un monumento a las ambiciones del Emirato en el turismo médico. Terminado en 2017 a un costo de 3.200 millones de dirhams, la torre de 52 pisos presentaba un diseño distintivo en forma de media luna,
con su exterior de vidrio que cambiaba de color a lo largo del día. La instalación albergaba 820 camas para pacientes, 42 quirófanos y tecnología médica a menudo adquirida antes de que estuviera disponible en otras partes de la región. El contraste entre las áreas públicas y las del personal era sorprendente. Las suites de los pacientes se parecían a habitaciones de hotel de lujo con mármol italiano, muebles de diseño y vistas de piso a techo del horizonte de Dubái. Los pisos VIP contaban con chefs privados, servicios de conserjería y acceso en helicóptero. Mientras tanto, las áreas del personal eran utilitarias y funcionales, limpias y eficientes, pero desprovistas de la opulencia mostrada a los pacientes y visitantes. La jerarquía hospitalaria reflejaba la compleja estratificación social de Dubái. Los médicos educados en Occidente, predominantemente europeos, estadounidenses y australianos, ocupaban el nivel más alto, seguidos por los administradores y jefes de departamento árabes. Luego las enfermeras capacitadas en Occidente y, finalmente, el personal de apoyo predominantemente del sudeste asiático que comprendía casi el 70% de la fuerza laboral del hospital. La unidad cardíaca ocupaba los pisos 30 al 33, con la oficina privada del Dr. Al-Farsi con un ascensor separado y acceso de seguridad. Las instalaciones de la morgue estaban ubicadas en el nivel del sótano 2, un ambiente estéril y frío rara vez visitado por el personal médico fuera del departamento de patología. El contraste entre los pisos cardíacos iluminados por el sol y el sótano sin ventanas adquiriría más tarde un significado sombrío. La enfermera jefe Fátima Al-Chamsi, una ciudadana del Oso con 25 años de experiencia, supervisaba directamente a Amian y más tarde proporcionaría un testimonio crítico sobre las dinámicas cambiantes que observó. El administrador del hospital Ibrahim Khoury, un libanés estadounidense con un MBA de Wharton, gestionaba los aspectos operativos del departamento cardíaco y aprobaba las solicitudes de programación cada vez más inusuales del Dr. Al-Farsi. El jefe de seguridad Khalid al-Blousi, un ex coronel de policía, supervisaba el extenso sistema de cámaras y los controles de acceso del hospital que eventualmente documentarían la evidencia crucial de la línea de tiempo. La primera interacción significativa entre el Dr. Al-Farsi y Amian Reyes ocurrió el 17 de febrero de 2023, durante un procedimiento de emergencia en el jeque Abdullah bin Khalid Al Maktoum, un pariente lejano de 62 años de la familia gobernante de Dubái. El paciente experimentó una arritmia repentina durante lo que debería haber sido una colocación rutinaria de stent. A medida que sus signos vitales se desestabilizaron, el Dr. Al-Farsi ordenó una intervención farmacéutica estándar. Amian, que llevaba poco más de un mes en la unidad cardíaca, dio un paso al frente. Con respeto, doctor, su reacción sugiere sensibilidad vagal. La dosis estándar podría empeorar la arritmia. En su lugar, propuso un enfoque alternativo que combinaba una dosis más baja de medicación con técnicas de posicionamiento físico que había aprendido en Singapur. La sala de operaciones se quedó en silencio. Nadie contradecía al Dr. Al-Farsi, especialmente una enfermera filipina recién contratada. El cirujano levantó la vista, su expresión indescifrable detrás de su mascarilla quirúrgica, y después de 3 segundos que se sintieron como horas para el equipo, asintió una vez. Proceda. La intervención funcionó. El paciente se estabilizó en minutos, evitando lo que podría haber sido una crisis peligrosa. En lugar de mostrar su ira habitual al ser desafiado, el Dr. Al-Farsi observó la técnica de Amian con intenso interés. Después del procedimiento, en lugar de irse inmediatamente como era su costumbre, solicitó que ella se uniera a él para el informe posterior al paciente. Lo que estaba programado como una discusión de 15 minutos se extendió a casi 3 horas. Amian explicó cómo su abuela, una curandera tradicional en Filipinas, le había enseñado a observar sutiles señales corporales que la medicina moderna a veces pasaba por alto. El Dr. Al-Farsi, capacitado en enfoques puramente basados en evidencia, estaba simultáneamente escéptico y fascinado. Hizo preguntas como si estuviera entrevistando a un sujeto de investigación, recordó la enfermera Fátima. Nunca lo había visto tan involucrado con ningún miembro del personal, y mucho menos con alguien subalterno. Fue lo suficientemente inusual como para que se lo mencionara a mi esposo esa noche. En los días siguientes, el personal notó cambios sutiles pero significativos en el comportamiento del Dr. Al-Farsi. Comenzó a solicitar específicamente a Amian para su equipo quirúrgico.
Modificó su estricto protocolo de programación para observarla durante la atención rutinaria del paciente. Se demoraba en la unidad cardíaca durante sus turnos, algo inaudito para un cirujano que valoraba su tiempo al minuto. La doctora Leila Hakim, una cardióloga que había trabajado junto al doctor Al-Farsi durante 5 años, notó su actitud cambiante. Comenzó a preguntar sobre sus antecedentes, su formación. Incluso inició conversaciones sobre las prácticas de atención médica filipinas, lo cual fue extraño porque Zain rara vez mostraba interés en algo que no podía medir o cuantificar. A principios de marzo, solo 3 semanas después de su primera interacción significativa, el doctor Al-Farsi había comenzado a encontrar razones para convocar a Amian a su oficina para consultas sobre casos de pacientes. Los registros de seguridad mostrarían más tarde que estas reuniones se hicieron cada vez más frecuentes y se extendieron mucho más allá del horario normal del hospital. Lo que comenzó como curiosidad profesional se estaba transformando en algo más preocupante, una fascinación que en última instancia se volvería mortal. Para marzo de 2023, la dinámica entre el Dr. Zain Al-Farsi y Amian Reyes había evolucionado más allá de la tutoría profesional hacia algo más complejo. Sus interacciones en los pasillos del hospital estaban cargadas de una tensión tácita. El personal notó un contacto visual persistente durante las rondas. Conversaciones que se detenían cuando se acercaban otros y un patrón inusual de Amian siendo convocada a la oficina del Dr. Al-Farsi para lo que se documentaba como consultas de pacientes pero que a menudo duraban horas. El primer encuentro físico inapropiado ocurrió el 3 de abril de 2023, luego de una cirugía de emergencia de 7 horas a un expatriado británico de 39 años que sufría una disección aórtica. La operación había sido particularmente desafiante, con el paciente sufriendo 2 paros en la mesa antes de que las hábiles manos del Dr. Al-Farsi estabilizaran el vaso dañado. El resultado exitoso había producido la intensa euforia emocional que a veces experimentan los cirujanos, una descarga de adrenalina, alivio y poder que proviene de sacar a alguien del borde de la muerte. A las 11:42 de la noche, según los registros de seguridad del hospital, el Dr. Al-Farsi solicitó la ayuda de Amian en su oficina privada para completar la documentación postoperatoria. Cuando la puerta se cerró, testigos en habitaciones adyacentes informarían más tarde haber escuchado voces elevadas y luego silencio. Lo que sucedió, según la declaración posterior de Amian a los investigadores, comenzó como una discusión profesional que rápidamente cambió cuando el Dr. Al-Farsi tocó su mano mientras describía la técnica quirúrgica. Dijo que mi presencia en el quirófano le traía claridad, dijo Amian a los investigadores. Que se desempeñaba mejor cuando yo estaba allí. Luego estaba muy cerca, diciéndome que nadie entendía la presión bajo la que estaba. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, me estaba besando. El encuentro progresó a contacto sexual en el sofá de su oficina. Las imágenes de seguridad del hospital mostraron a Amian saliendo de su oficina a la 1:17 de la mañana, su uniforme visiblemente desordenado, sus manos temblando mientras presionaba el botón del ascensor. Al día siguiente, Amian intentó restablecer los límites profesionales solicitando la reasignación al equipo de otro cirujano. La solicitud, presentada a través del sistema interno del hospital a las 8:24 de la mañana, fue denegada a las 9:03 de la mañana con la nota, la optimización del personal requiere la asignación actual. Solicitud revisada por el Dr. Z. Al-Farsi. Los registros telefónicos mostrarían más tarde que el Dr. Al-Farsi llamó a su teléfono móvil personal 4 veces ese día antes de que ella respondiera. A las 2 semanas de este encuentro inicial, el Dr. Al-Farsi había comenzado a manipular sistemáticamente el sistema de programación del hospital para maximizar su tiempo juntos. Los turnos de trabajo examinados por los investigadores revelaron un patrón claro, los turnos de Amian se alinearon cada vez más con su horario quirúrgico. Sus descansos coincidieron con sus pausas de consulta y fue asignada frecuentemente a la atención fuera del horario de atención de sus pacientes VIP, lo que requería informes nocturnos en su oficina. A principios de mayo, comenzaron a aparecer regalos caros, primero en el casillero de Amian, luego entregados directamente a ella. Las imágenes de la cámara de seguridad del 7 de mayo capturaron al Dr. Al-Farsi entregándole una pequeña caja azul en el salón de personal vacío a las 11:34 de la noche. Dentro había un brazalete de oro blanco con un broche de diamantes de Cartier, valorado en aproximadamente 37,000 dirhams, 10,000 pesos.
El lenguaje corporal de Amián en el metraje mostró clara incomodidad, retrocediendo, sacudiendo la cabeza, las manos levantadas en señal de rechazo. Intenté devolverlo al día siguiente, le dijo Amián a su compañera de piso Yasmín Mendoza en una conversación que Mendoza relató más tarde a la policía. Dijo que negarse era irrespetuoso, que lo estaba insultando. Hizo que pareciera que estaba siendo culturalmente insensible al no aceptar su generosidad. Siguieron regalos similares, bolsos de diseñador, un reloj Rolex de oro rosa, pendientes de perlas. Cada uno fue inicialmente rechazado, luego aceptado a regañadientes después de una presión persistente. Los extractos de tarjetas de crédito mostrarían más tarde compras de minoristas de lujo por un total de más de 480.000 dirhams, 130.000 pesos, entre mayo y julio de 2023. Sus reuniones clandestinas se expandieron más allá del hospital a fines de mayo cuando el doctor Al-Farsi llevó a Amián a su ático mientras su esposa Nadia estaba en Londres. El registro de seguridad del edificio mostró su entrada a las 9:43 de la noche el 27 de mayo y la salida a las 4:12 de la mañana a la mañana siguiente. Visitas similares ocurrieron con creciente frecuencia, 2 veces en junio, 6 veces en julio, 11 veces en agosto. Los mensajes de texto recuperados del teléfono de Amián documentaron sus sentimientos conflictivos. En un mensaje a su hermana María el 12 de junio, escribió: «Ya no sé qué está pasando. Es brillante y a veces muy atento. Dice cosas que nadie me ha dicho. Pero otras veces es frío, exigente. Me siento especial cuando estoy con él, luego culpable y confundida después». Dentro del entorno controlado del Hospital Dubai Crescent, la relación entre el Dr. Al-Farsi y Amián Reyes creó un efecto dominó en toda la organización. Para julio de 2023, el trato preferencial se había vuelto imposible de ignorar. Amián fue repentinamente eximida de tareas rutinarias como traslados de pacientes y rondas de medicación. Fue asignada exclusivamente a pacientes VIP. Su horario se adaptó a descansos más largos y horarios de inicio posteriores después de las noches en que los registros de seguridad mostraban que salía de la oficina del Dr. Al-Farsi después de la medianoche. La enfermera jefe Fátima Al-Chamsi notó estas irregularidades pero dudó en abordarlas directamente. En este hospital, en este país, no se cuestiona a alguien de su estatura, explicó a los investigadores. Documenté las anomalías de la programación en mis notas personales porque violaban el protocolo, pero no presenté quejas formales. Otras enfermeras de la unidad cardíaca experimentaron un aumento de la carga de trabajo como resultado del estatus especial de Amián. El horario de enfermería de julio mostró que, si bien la mayoría de las enfermeras cardíacas promediaban 14 pacientes por turno, la carga de pacientes de Amián se había reducido a 5 a 7, todos los cuales eran casos del Dr. Al-Farsi. Esto creó resentimiento entre el personal, particularmente otras enfermeras filipinas que sintieron que su trato preferencial reforzaba los estereotipos negativos. El 17 de agosto, ocurrió un incidente crítico que mostró públicamente la dinámica de poder cambiada. Durante las rondas matutinas, el Dr. Michael Chen, un cardiólogo consumado de Singapur, cuestionó la modificación de Amián en el horario de medicación de un paciente. El intercambio, presenciado por 14 miembros del personal, comenzó como una discusión clínica rutinaria hasta que el Dr. Al-Farsi interrumpió. El Dr. Chen sugirió que deberíamos volver al protocolo estándar, recordó la enfermera Fátima. Antes de que Amián pudiera responder, el Dr. Al-Farsi se interpuso entre ellos y dijo: «La enfermera Reyes tiene mi completa confianza. Sus instintos han salvado a pacientes que los enfoques de los libros de texto habrían perdido. Si usted cuestiona su juicio, cuestiona el mío». La sala se quedó completamente en silencio. Nadie lo había visto defender a ningún miembro del personal así, y mucho menos contra otro médico. El Dr. Chen presentó su renuncia 3 días después, citando filosofías profesionales incompatibles en su carta de despedida. Sin embargo, en su entrevista de salida privada con Recursos Humanos, supuestamente declaró: «Al-Farsi se está apegando peligrosamente a esta enfermera. Sus decisiones clínicas están siendo influenciadas por factores emocionales. No quiero ser parte de esto cuando surjan las inevitables complicaciones». Mientras la jerarquía del hospital se adaptaba a estas dinámicas inusuales, Nadia Al-Farsi estaba llevando a cabo su propia investigación metódica. Sus primeras sospechas surgieron a fines de junio al revisar los extractos de la tarjeta de crédito familiar.
Zain, típicamente meticuloso con las finanzas, de repente había comenzado a realizar grandes compras en joyerías y boutiques de diseñadores, artículos que nunca aparecieron entre las posesiones de Nadia. En lugar de confrontarlo de inmediato, Nadia empleó la misma paciencia estratégica que había caracterizado el éxito comercial de su familia. El 3 de julio, contrató a Falcon Security Consultants, una firma de investigación privada discreta utilizada frecuentemente por las familias de élite de Dubái, pagando en efectivo para evitar la detección. Los investigadores documentaron el patrón de noches tardías del Dr. Al-Farsi en el hospital, centrándose particularmente en sus interacciones con Amian. El 22 de julio, fotografiaron a la pareja entrando en el Hotel Edres Downtown a las 7:38 de la tarde y saliendo a las 10:44 de la noche, una ubicación que el Dr. Al-Farsi le había dicho a su esposa que estaba organizando una conferencia médica a la que asistía solo. A principios de agosto, Nadia había compilado un expediente completo, fotografías de la pareja juntos en varios lugares, recibos de hotel, extractos de tarjetas de crédito que mostraban regalos y cenas, e incluso transcripciones de mensajes de texto obtenidos por medios que la firma de investigación se negó a especificar en sus informes. Lo que distinguió la respuesta de Nadia no fue el descubrimiento en sí, sino su enfoque calculado para usar la información. En lugar de confrontar a Zain de inmediato, fortaleció metódicamente su posición. El 9 de agosto, se reunió con el asesor legal de su familia de mucho tiempo, Mahmoud Al-Jabri, compartiendo evidencia seleccionada y discutiendo posibles estrategias. El 13 de agosto, almorzó con el amigo cercano de su padre, el jeque Mansour bin Khalifa, que formaba parte de la junta directiva del Hospital Dubai Crescent. Durante todo este periodo, Nadia mantuvo una imagen pública impecable junto a Zain. Asistieron a la gala de innovación en salud del gobernador el 18 de agosto. Aparecieron en la inauguración de un ala de investigación cardíaca que lleva el nombre de su familia el 27 de agosto y organizaron una cena para especialistas cardíacos visitantes el 2 de septiembre. Las fotografías de estos eventos la muestran sonriendo a su lado, su mano descansando ligeramente sobre su brazo, la esposa de apoyo perfecta para la estrella médica de Dubái. A medida que el verano avanzaba hacia principios de otoño, el comportamiento del Dr. Al-Farsi hacia Amian se transformó de atento a controlador. A mediados de agosto, había comenzado a dictar explícitamente sus movimientos dentro del hospital. Las directivas por correo electrónico de su oficina restringieron qué pacientes podía tratar, a qué miembros del personal podía ayudar y a qué áreas del hospital podía acceder durante los turnos. El 22 de agosto, le indicó al administrador del hospital Ibrahim que modificara su autorización de seguridad, aparentemente para acceso a proyectos especializados, pero permitiéndole efectivamente monitorear su entrada y salida de todas las zonas del hospital. Los mensajes de texto recuperados del teléfono de Amian mostraron sus crecientes demandas sobre su paradero. El 14 de agosto, ¿por qué no contestas? He llamado 3 veces. 19 de agosto, ¿con quién estaba sentada en la cafetería? ¿El enfermero de pediatría? 25 de agosto, he cambiado tu horario. Vas a asistir a mi cirugía a las 2 de la tarde, cancela tu reunión con la directora de enfermería. El 1 de septiembre de 2023, la informática forense revelaría más tarde que se instaló software espía en el teléfono personal de Amian. El software, identificado como Pegasus ProTrack, era una herramienta de monitoreo de grado comercial típicamente vendida a departamentos de seguridad corporativa y a las fuerzas del orden. Permitía el seguimiento de la ubicación en tiempo real, el acceso a todos los mensajes y llamadas, y la activación remota del micrófono del teléfono. La instalación ocurrió durante un periodo en que Amian había dejado su teléfono en la oficina del Dr. Al-Farsi mientras ayudaba con un procedimiento de emergencia. Su presencia física en su vida fuera del hospital también aumentó drásticamente. Las imágenes de seguridad de su alojamiento del personal mostraron su Mercedes de lujo apareciendo sin previo aviso en al menos 7 ocasiones en septiembre. El personal del restaurante en los lugares donde cenaba con amigos informó de sus llegadas inesperadas. El 12 de septiembre, apareció en un evento del Centro Comunitario Filipino al que Amian asistía con sus compañeras de piso, algo que ella no le había mencionado. Quizás lo más inquietante, el Dr. Al-Farsi comenzó a inmiscuirse en las relaciones familiares de Amian.
A principios de septiembre, sin su conocimiento, hizo arreglos para que su madre Elena recibiera tratamiento en el Centro Médico St. Luke's en Manila, uno de los hospitales privados más caros de Filipinas. Los registros bancarios muestran que transfirió aproximadamente 285,000 pesos, 5,000 pesos, directamente al hospital para tratamientos de artritis reumatoide. Cuando Amián descubrió este arreglo durante una llamada con su madre el 8 de septiembre, su reacción fue capturada en un mensaje de voz enviado a su hermana María. Ni siquiera me preguntó. Simplemente lo hizo. Mamá cree que es un programa hospitalario para familias de trabajadores en el extranjero. Sigue diciéndome lo afortunada que soy de trabajar para una institución tan atenta. No sé cómo decirle la verdad. A mediados de septiembre, Amián había comenzado a expresar preocupaciones explícitas sobre su seguridad a amigos cercanos. Los mensajes de texto a su compañera de piso Yasmín el 14 de septiembre decían: estaba enojado porque fui al supermercado filipino sin decírselo. Dijo que fue a mi apartamento a buscarme. ¿Cómo supo que no estaba allí? ¿Me está vigilando? Estas preocupaciones culminaron en un incidente inquietante el 18 de septiembre, cuando Amián intentó crear algo de distancia ofreciéndose como voluntaria para turnos adicionales en la sala de pediatría. El doctor Al-Farsi apareció en el piso, visiblemente agitado, y le exigió que regresara a la unidad cardíaca de inmediato. Cuando ella intentó explicar que estaba cubriendo a una colega enferma, él le agarró el brazo con la fuerza suficiente para dejar marcas documentadas en fotografías que luego envió a su hermana. Estoy empezando a sentir que no puedo respirar, le escribió a María esa noche. Todo lo que hago está mal de alguna manera. Es diferente ahora, no es la persona que pensé que era. Necesito encontrar una salida, pero tengo miedo de lo que pueda hacer. A finales de septiembre de 2023, Amián Reyes estaba atrapada en una situación que se salía de su control. La artritis reumatoide de su madre Elena había progresado significativamente, con complicaciones que afectaban su corazón y sus pulmones. Los informes médicos del Centro Médico St. Luke's en Manila, enviados a Amián el 21 de septiembre, indicaron que la condición de Elena se había deteriorado hasta el punto de requerir atención a tiempo completo y potencialmente una cirugía de válvula cardíaca dentro de 6 meses. Apenas puede sostener un vaso ahora, explicó la hermana de Amián, María, durante una videollamada el 22 de septiembre. El médico dice que necesita a alguien con formación médica para administrar sus medicamentos. Marco todavía está en la escuela y yo no puedo dejar mi trabajo. Eres la única que puede ayudarla adecuadamente. Esta crisis familiar coincidió con una inesperada oportunidad profesional. El 24 de septiembre, el doctor Javier Santos, jefe de enfermería cardíaca en el Centro Cardíaco de Filipinas en Manila, contactó a Amián con una oferta de trabajo formal. El puesto, subdirectora de enfermería cardíaca, venía con un salario mensual de 85,000 pesos, aproximadamente 1,500 pesos, significativamente menor que sus ganancias en Dubái, pero suficiente para el costo de vida de Manila mientras le permitía cuidar a su madre. La fecha de inicio se fijó para el 15 de noviembre, dándole solo 7 semanas para hacer la transición de su vida de regreso a Filipinas. La oferta representó tanto la salvación como la crisis para Amián. En su diario privado, encontrado más tarde en su alojamiento del personal, escribió el 25 de septiembre: esta es la respuesta por la que he estado orando, pero también la conversación que me aterroriza tener. ¿Cómo le digo que me voy? Cada instinto dice que no lo aceptará. Pero mamá me necesita, eso tiene que ser lo primero. Durante los siguientes 3 días, Amián consultó con sus amigos más cercanos en la comunidad filipina sobre su decisión. Durante una reunión discreta en el apartamento del enfermero Gabriel Santos, celebrada deliberadamente sin teléfonos presentes debido al miedo de Amián a la vigilancia, el grupo discutió estrategias para su partida segura de Dubái. Dimos vueltas dando consejos, testificó Santos más tarde. Algunos dijeron que se fuera sin avisar, otros sugirieron hacer la transición gradualmente. A Amián le preocupaba más cómo reaccionaría el doctor Al-Farsi. Seguía diciendo: ahora cree que soy de su propiedad. Después de esta consulta, Amián desarrolló una cuidadosa estrategia de salida. Comenzó a buscar vuelos a Manila, utilizando las computadoras públicas del hospital en lugar de sus propios dispositivos. Arregló discretamente para que sus posesiones más preciadas fueran enviadas a la casa de su familia a través de un servicio de carga filipino,
etiquetando las cajas como regalos en lugar de pertenencias personales. Depositó sus ahorros en la cuenta bancaria de su hermana en lugar de la suya, temiendo el monitoreo de sus finanzas. El 29 de septiembre, Amián redactó su carta de renuncia formal en el sistema informático del hospital. El documento, recuperado más tarde de la base de datos de recursos humanos, estaba redactado profesionalmente y citaba circunstancias médicas familiares urgentes como el motivo de la partida. Solicitó un periodo de notificación estándar de 4 semanas, siendo su último día el 27 de octubre de 2023. Presentó esta renuncia a la directora de Recursos Humanos Aisa Mohamed precisamente a las 10:15 de la mañana del 30 de septiembre, programando la reunión para que coincidiera con la cirugía programada del Dr. Al-Farsi que lo mantendría ocupado hasta la tarde. Las imágenes de vigilancia mostraron a una Amián tensa pero serena entregando la documentación, sus manos visiblemente temblorosas a pesar de su comportamiento profesional. Me pidió que procesara la renuncia sin notificar al Dr. Al-Farsi de inmediato, testificó Mohamed más tarde. Dijo que quería informarle personalmente. Esto era inusual pero no iba en contra del protocolo, así que acepté. En los días siguientes a la presentación de su renuncia, Amián se distanció sistemáticamente del Dr. Al-Farsi. Los registros del hospital muestran que solicitó la asignación a tareas cardíacas generales en lugar de a sus casos específicos. Comenzó a tomar los descansos para almorzar con grupos más grandes de personal en lugar de sola. Citó problemas técnicos con su teléfono personal como excusa para las respuestas tardías a sus mensajes. Incluso alteró sus rutas habituales a través del hospital para evitar áreas donde normalmente se encontraban en privado. Antes de continuar con lo que sucedió a continuación, tómese un momento para considerar las señales de advertencia que aparecieron a lo largo de esta relación. El aislamiento de amigos y colegas. El monitoreo de movimientos y comunicaciones. La insistencia en saber su paradero en todo momento. El control creciente sobre su vida profesional y personal. Estos son indicadores clásicos de una obsesión peligrosa que se extiende más allá de la dinámica normal de las relaciones. Si ha experimentado señales de advertencia similares o conoce a alguien que lo haya hecho, comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Sus ideas podrían ayudar a otra persona a reconocer una situación peligrosa antes de que se intensifique demasiado. Y no olvide suscribirse a nuestro canal para obtener exámenes más profundos de casos que nos enseñan lecciones importantes sobre el comportamiento humano y la seguridad. Los impactantes acontecimientos que están a punto de escuchar podrían sucederle a cualquiera que se pierda estas señales críticas. Mientras Amián planeaba cuidadosamente su partida, Nadia Al-Farsi preparaba su propia intervención estratégica. El 2 de octubre de 2023, orquestó una confrontación que aceleraría dramáticamente los trágicos acontecimientos por venir. Seleccionando un martes por la noche en el que sabía que Zain regresaría a casa relativamente temprano, Nadia organizó el escenario con precisión calculada. En su espaciosa sala de estar con vistas a Dubai Marina, se colocó en su sillón favorito, con un portafolio de cuero sobre la mesa de café de cristal ante ella. Según el ama de llaves que estuvo presente ese día, Nadia fue inusualmente específica sobre la disposición de la habitación, el enfriamiento de un champagne vintage en particular y su propia apariencia, seleccionando un atuendo que Zain había elogiado anteriormente. Fue como si estuviera montando un escenario, dijo más tarde el ama de llaves a los investigadores. Cuando el Dr. Al-Farsi llegó a las 7:43 de la tarde, las imágenes de seguridad de su edificio lo mostraron con un aspecto relajado, revisando su teléfono mientras salía del ascensor. Este sería el último momento de normalidad que experimentaría. Dentro del apartamento, Nadia esperó hasta que él se hubo cambiado y se sirvió una bebida antes de abrir el portafolio. Creo que las felicitaciones están en orden, comenzó, con la voz firme e inexpresiva. Su enfermera Amián ha renunciado. Supongo que se unirá a usted donde quiera que planee ir después. Antes de que Zain pudiera responder, ella presentó metódicamente la evidencia que había reunido. Primero, una serie de fotografías que lo mostraban con Amián entrando y saliendo del Hotel Edress Downtown en 7 ocasiones distintas. A continuación, extractos de tarjetas de crédito que destacaban compras de joyas por un total de más de $500,000 de dirhams. Luego, transcripciones impresas de mensajes de texto entre ellos, incluidos intercambios explícitos y discusiones sobre su futuro juntos.
Mi padre no invirtió millones en su carrera para que destruyera el nombre de nuestra familia con una enfermera filipina, declaró Nadia, según su declaración posterior a los investigadores. Luego detalló las extensas conexiones que su familia mantenía con la Junta de Licencias Médicas de Dubái, incluido su primo, que se desempeñaba como subdirector. Describió cómo una queja de moralidad de su familia desencadenaría una suspensión inmediata de su licencia médica pendiente de investigación. Luego presentó proyecciones financieras preparadas por los contadores de su familia. Estas muestran sus ganancias sin privilegios hospitalarios o las conexiones de mi familia, explicó, señalando cifras que mostraban una reducción del 92% en sus ingresos potenciales. Los documentos también describieron las contingencias legales en su contrato matrimonial que lo dejarían con activos mínimos en caso de divorcio debido a infidelidad. Tiene exactamente una opción, concluyó Nadia. Termine esto de inmediato y por completo. Sin despedidas, sin explicaciones. Continuará su trabajo y nuestro matrimonio como si nada hubiera pasado. Tiene hasta el viernes para cumplir, o mi padre hace una llamada telefónica. Según la declaración de Nadia, la reacción inicial de Zain fue un silencio atónito seguido de ira. Caminó por la habitación, alternando entre negaciones, acusaciones de que ella lo estaba espiando e intentos de minimizar la relación como nada serio. Cuando estas tácticas fracasaron contra la presentación impasible de pruebas de Nadia, pasó a la negociación, sugiriendo que podían superar esto o tomar un tiempo separados. Nadia se mantuvo imperturbable. Esto no es una negociación, le dijo. Esto es la notificación de las consecuencias. Viernes. Ni un día más. Luego salió del apartamento para quedarse en la propiedad de su familia en Jumeirah, dejando a Zain solo con el portafolio de pruebas y el ultimátum flotando sobre él. Las imágenes de seguridad del edificio la mostraron saliendo a las 8:27 de la noche, su expresión serena y decidida. El impacto psicológico de esta confrontación en el Dr. Al-Farsi fue inmediato y profundo. A la mañana siguiente, 3 de octubre, los colegas notaron cambios significativos en su comportamiento. El Dr. James Morrison, que asistió a un reemplazo valvular programado esa mañana, informó que las manos del Dr. Al-Farsi, normalmente firmes, temblaron visiblemente durante el procedimiento. Parecía distraído, seguía revisando la puerta como si esperara a alguien, declaró Morrison en su testimonio. En un momento dado, hizo una incisión varios milímetros, desviada del objetivo, algo que nunca lo había visto hacer en 6 años de trabajar juntos. Por la tarde, su condición se había deteriorado aún más. La enfermera jefe Fátima Al-Chamsi documentó en sus notas personales que el Dr. Al-Farsi parecía agitado y desenfocado durante las consultas con los pacientes. Hizo las mismas preguntas repetidamente, y en un momento se refirió a un paciente masculino como ella. Cuando lo corregí, me espetó delante de la familia del paciente. El incidente más preocupante ocurrió durante las rondas de la tarde cuando el Dr. Al-Farsi prescribió 100 miligramos de un medicamento cardíaco cuando la dosis estándar era de 10 miligramos. El error fue detectado por el farmacéutico de guardia, quien contactó a la enfermera jefe Fátima para su verificación. Cuando se acercó al Dr. Al-Farsi sobre la discrepancia, los testigos informaron que se puso a la defensiva e insistió en que la dosis era correcta hasta que se le mostraron los materiales de referencia. Esa noche, las cámaras de seguridad capturaron al Dr. Al-Farsi entrando en la biblioteca médica del hospital a las 8:42 de la noche, donde permaneció hasta después de la medianoche. Los registros de la biblioteca muestran que accedió a revistas médicas relacionadas con la cirugía cardíaca, pero también realizó búsquedas de seguimiento de vuelos internacionales, requisitos de visa para Filipinas y opciones de vivienda en Manila. Mientras tanto, en su ático, los investigadores descubrirían más tarde páginas de su diario personal que documentaban su rápido deterioro mental. Una entrada del 4 de octubre decía, ella no puede irse, no entiende lo que tenemos. Nadie se ha conectado conmigo como ella lo hace. Ella ve a mi verdadero yo, no solo al cirujano del que todos quieren algo. Sin ella, estaré solo otra vez, rodeado de personas que solo valoran lo que puedo hacer por ellas. A medida que avanzaba la semana, el comportamiento del Dr. Al-Farsi se volvió cada vez más errático. Múltiples miembros del personal informaron que estuvo parado fuera de la estación de enfermeras cardíacas durante periodos prolongados, observando los movimientos de Amian.
Las imágenes de seguridad del 5 de octubre lo mostraron siguiéndola a la cafetería del hospital, manteniendo una distancia de aproximadamente 20 metros, y luego yéndose sin comprar comida cuando ella se sentó con sus colegas. La doctora Sarah Wilson, la psiquiatra forense que luego analizó el caso, identificó este periodo como la transición crítica en la psicología del Dr. Al-Farsi. Estaba experimentando el colapso de dos mundos de fantasía separados simultáneamente, explicó la doctora Wilson en el testimonio judicial. La imagen profesional que había cultivado fue amenazada por el ultimátum de Nadia, mientras que su delirio romántico se estaba desmoronando debido a la renuncia de Amián. Para alguien con sus rasgos narcisistas, esto representó una crisis existencial, una pérdida total de identidad y control. Para el 6 de octubre, la situación había llegado a un punto de ruptura. Amián, consciente del comportamiento cada vez más preocupante del Dr. Al-Farsi pero inconsciente del ultimátum de Nadia, intentó una conversación final y clara para terminar su relación. Seleccionó la capilla del hospital, un espacio público con cámaras de seguridad pero que ofrecía suficiente privacidad para una conversación personal. La reunión estaba programada para las 2 de la tarde durante su descanso de la tarde. Las imágenes de seguridad mostraron a Amián entrando a la capilla a la 1:58 de la tarde y al Dr. Al-Farsi llegando 3 minutos después. Aunque la capilla no tenía vigilancia de audio, la cámara capturó su interacción en un tableau silencioso. Amián habló primero, su expresión suave pero firme mientras gesticulaba ocasionalmente hacia sí misma y luego hacia lo que parecía ser una fotografía de su familia que colocó en el banco entre ellos. El doctor Al-Farsi inicialmente permaneció sentado, sacudiendo la cabeza repetidamente. A medida que la conversación progresaba, su lenguaje corporal cambió, se inclinó hacia adelante agresivamente, luego se puso de pie para caminar y luego se sentó de nuevo más cerca de ella. En un momento, intentó alcanzar su mano, que ella retiró cuidadosamente. Luego sacó lo que parecía ser una pequeña caja de joyas de su bolsillo, que ella rechazó con un suave movimiento de cabeza. Según el mensaje de texto posterior de Amián a su compañera de piso Yasmín a las 2:43 de la tarde, la conversación había sido difícil pero necesaria. Le conté sobre la condición de mamá y el trabajo en Manila. Le expliqué que necesito estar allí para mi familia. No se lo tomó bien, primero se ofreció a traer a mi madre aquí para recibir tratamiento, luego sugirió que podría establecerme con una práctica privada en Dubái donde tendría más libertad. Cuando insistí en que me iba, se quedó inquietantemente callado y dijo, hablaremos de esto de nuevo cuando estés pensando con más claridad. Su interacción pública final ocurrió más tarde esa tarde durante las rondas de pacientes. Los testigos informaron que el Dr. Al-Farsi se comportó como si su conversación en la capilla nunca hubiera sucedido, discutiendo casos con Amián de su manera autoritaria habitual. Solo aquellos que lo conocían bien notaron la tensión inusual en sus hombros, la sonrisa ligeramente demasiado amplia que nunca alcanzó sus ojos. Esa noche, a las 7:24 de la tarde, el Dr. Al-Farsi le envió a Amián su último mensaje de texto: necesito tu ayuda con un caso especial esta noche. Reúnete conmigo en la morgue a las 11:30 de la noche. Hay algo importante sobre un paciente que deberías ver antes de tomar cualquier decisión final. Amián respondió a las 7:46 de la tarde, estoy programada en Cardíaca 4 hasta la medianoche. ¿Podemos discutir esto mañana durante el horario normal? El mensaje final del Dr. Al-Farsi a las 7:47 de la tarde fue simple: esto no puede esperar. 11:30, te lo explicaré todo entonces. A las 9:32 de la noche, Amián envió un mensaje a su hermana María que más tarde resultaría profético: algo se siente mal esta noche. Si algo me pasa, todos mis documentos importantes están en la carpeta azul de mi casillero. Dile a mamá que la amo. A las 11:28 de la noche, las cámaras de seguridad capturaron a Amián a regañadientes dirigiéndose al sótano del hospital donde se encontraba la morgue. Se detuvo 2 veces, pareciendo considerar dar marcha atrás, antes de finalmente empujar las puertas que la llevarían a su confrontación final con el Dr. Zain Al-Farsi. El 6 de octubre de 2023, comenzó como un turno de noche de rutina para Amián Reyes. Llegó al hospital Dubai Crescent a las 3:42 de la tarde, deslizó su tarjeta de identificación en la entrada del personal y se dirigió directamente a la unidad cardíaca en el piso 31. La noche tenía una tranquilidad inusual,
Solo 3 pacientes postoperatorios requerían monitoreo, en comparación con los típicos 8 a 10. Los registros de admisión hospitalaria mostraron una ocupación inferior al promedio debido a un fin de semana festivo regional, creando una inquietante calma en todo el complejo normalmente bullicioso. Las imágenes de seguridad rastrearon los movimientos de Amián durante toda la noche. A las 7:19 de la tarde, visitó la cafetería del personal, sentándose sola mientras leía documentación médica. A las 8:42 de la noche, regresó a la unidad cardíaca para administrar medicamentos programados. A las 10:15 de la noche, fue grabada hablando brevemente con el enfermero Gabriel Santos cerca de la estación de enfermeras, la última conversación que alguien tendría con ella mientras estaba viva. Parecía distraída, testificó Santos más tarde. Revisó su teléfono varias veces mientras hablábamos. Le pregunté si todo estaba bien y ella dijo, solo cansada. Antes de irse, mencionó que necesitaba reunirse con el doctor Alfarsi más tarde por un caso de paciente. Recuerdo haber pensado que era extraño ya que él no estaba de guardia esa noche. El doctor Zain Alfarsi, de hecho, no tenía responsabilidades programadas en el hospital esa noche. Sin embargo, los registros de seguridad mostraron su Mercedes entrando en el garaje de estacionamiento VIP a las 10:37 de la noche, evitó la entrada principal, utilizando en su lugar su tarjeta de acceso privado para entrar por el ala ejecutiva a las 10:42 de la noche. Esta entrada carecía del proceso de control de seguridad estándar, lo que le permitió ingresar artículos al hospital sin inspección. El jefe de seguridad Khalid al-Blausi notó más tarde varios detalles preocupantes sobre la apariencia del doctor Alfarsi esa noche. Llevaba ropa informal, vaqueros y un polo, no su atuendo formal o uniforme quirúrgico habitual. Llevaba un maletín médico de cuero que parecía inusualmente pesado. Cuando lo saludé, apenas me saludó, lo cual era diferente a su comportamiento habitual. Sus ojos tenían una extraña intensidad. A las 11:02 de la noche, el doctor Alfarsi envió el mensaje de texto que atraería a Amián a su muerte. Necesito tu consulta sobre hallazgos post-mortem inusuales. Morgue B, 11:30. Crítico para el trabajo de investigación que discutimos. Este mensaje, recuperado más tarde del teléfono de Amián, hacía referencia a un proyecto de investigación inexistente, una invención diseñada para apelar a sus intereses profesionales. La ruta a la morgue requirió que Amián descendiera de la unidad cardíaca en el nivel 31 al nivel del sótano 2. Las imágenes de seguridad la capturaron entrando en el ascensor de servicio a las 11:24 de la noche, dudando brevemente antes de presionar el botón. La cámara la grabó revisando su teléfono, pareciendo considerar un mensaje, luego enderezando los hombros como si reuniera coraje. A las 11:28 de la noche, salió del ascensor hacia el pasillo del sótano, un pasaje de hormigón con poca luz que conducía a las 2 instalaciones de la morgue del hospital. La morgue principal, utilizada para casos rutinarios, conectaba directamente con el departamento de patología del hospital. Pero el doctor Alfarsi había especificado Morgue B, una instalación secundaria más pequeña reservada para casos especiales que requerían aislamiento, como víctimas de enfermedades infecciosas o pacientes VIP cuyas familias solicitaban una mayor privacidad. Esta morgue, ubicada en el extremo más alejado del pasillo del sótano, operaba independientemente de la instalación principal y tenía una presencia mínima de personal, particularmente durante los turnos de noche. Cuando Amián empujó las pesadas puertas de acero inoxidable de Morgue B a las 11:31 de la noche, entró en un ambiente estéril y con una iluminación intensa. El espacio medía aproximadamente 30 por 40 pies, con paredes de azulejos blancos, suelos de hormigón pulido y superficies de acero inoxidable por todas partes. 4 mesas de examen dominaban el centro de la sala, rodeadas de equipos médicos y sistemas de monitoreo. A lo largo de la pared trasera se encontraban 3 grandes unidades de congelación con puertas de acero reforzado, cada una con compartimentos con estantes para el almacenamiento de cuerpos. Las cámaras de seguridad cubrían el área de examen principal, pero notablemente no se extendían a la sección del congelador, un punto ciego que resultaría crucial en los eventos que siguieron. El doctor Alfarsi estaba esperando junto a una de las mesas de examen cuando ella entró. Según la reconstrucción basada en la evidencia forense, inicialmente mantuvo un comportamiento profesional,
guiándola hacia la parte trasera de la instalación donde afirmó que el caso en cuestión estaba preparado para el examen. Lo que siguió se reconstruyó a partir de evidencia física, imágenes parciales de seguridad y la confesión posterior del doctor Al-Farsi. A medida que avanzaban más allá del alcance de la cámara de seguridad, su comportamiento cambió abruptamente. Comenzó con una súplica desesperada, diciéndole a Amian que sabía sobre su renuncia y su planeado regreso a Manila. He arreglado todo, le dijo, según su declaración posterior. He asegurado puestos para los dos en la clínica Cleveland Abu Dhabi. He encontrado especialistas para tu madre. Puedo proporcionarle todo lo que necesita aquí. No hay razón para que te vayas. Cuando Amian reiteró su decisión de regresar a Manila, explicando nuevamente la necesidad de su madre de su cuidado directo y su responsabilidad con su familia, el doctor Al-Farsi reveló su plan final: dejaría a Nadia, se divorciaría de su esposa y construiría una nueva vida con Amian. No entiendes lo que te estoy ofreciendo, insistió. Nadie me ha importado nunca como tú. Eres la única persona que me ve, no mi reputación, no mis habilidades quirúrgicas, sino a mí. La respuesta de Amian, según lo relató el doctor Al-Farsi, fue suave pero inequívoca: me preocupo por ti, pero mi familia me necesita. Esta relación no es saludable para ninguno de los dos. Necesitas dejarme ir. Fue esta negativa final la que desencadenó la ruptura catastrófica. La evidencia forense indicó que el doctor Al-Farsi se abalanzó hacia adelante de repente, agarrando los brazos de Amian con la fuerza suficiente para dejar distintos patrones de hematomas en sus bíceps. La lucha física que siguió fue breve pero violenta. Las heridas defensivas en las manos y antebrazos de Amian mostraron que ella se defendió, intentando liberarse. La evidencia de rastros encontrada debajo de sus uñas coincidía con el ADN del doctor Al-Farsi, lo que confirma que ella lo había arañado durante la lucha. De su maletín médico, el doctor Al-Farsi sacó una jeringa que contenía propofol, un poderoso anestésico que se usa típicamente para la sedación quirúrgica, que había tomado de los suministros quirúrgicos del hospital ese mismo día. La autopsia revelaría más tarde que administró aproximadamente 200 miligramos del medicamento, el doble de la dosis de sedación normal para alguien del tamaño de Amian, inyectándolo con precisión en su arteria carótida para un efecto rápido máximo. Como cirujano cardíaco, el doctor Al-Farsi entendió exactamente qué tan rápido actuaría el medicamento y cómo administrarlo para una inconsciencia casi inmediata. El sitio de la inyección mostró la precisión médica de alguien con amplio conocimiento anatómico, entrando precisamente en el ángulo óptimo para administrar el sedante directamente en el torrente sanguíneo con un daño tisular mínimo. En segundos, el propofol dejó a Amian inconsciente. Ella se desplomó contra él, toda resistencia cesó. En lugar de pedir ayuda o reconocer la gravedad de sus acciones, el doctor Al-Farsi tomó la decisión que transformó un asalto criminal en asesinato. Morgue B contenía 3 unidades de congelación industriales, cada una manteniendo una temperatura de 20 C, 4 F. La unidad más grande, designada para almacenamiento prolongado, medía aproximadamente 8 pies de alto, 6 pies de ancho y 12 pies de profundidad, con estanterías internas diseñadas para acomodar hasta 18 cuerpos. Esta fue la unidad que seleccionó el doctor Al-Farsi. Antes de colocar a Amian dentro, le quitó su tarjeta de identificación de enfermería y su dispositivo de comunicación hospitalaria, artículos que podrían activar alertas de seguridad si se detectaban dentro del congelador. Arregló cuidadosamente su cuerpo en el estante del medio, colocada como si estuviera durmiendo en lugar de descartada al azar. Lo más inquietante, sacó de su maletín el brazalete de diamantes que ella le había devuelto anteriormente y se lo abrochó alrededor de la muñeca, un acto posesivo final. Los sistemas mecánicos del congelador crearon un desafío forense significativo. El frío extremo ralentizaría pero no evitaría el proceso de descomposición, lo que dificultaría los cálculos de la hora de la muerte. La pesada puerta aislada de la unidad se selló con una junta hermética, evitando que se escapara cualquier sonido. Lo más crítico, los congeladores de la morgue operaban con un protocolo de seguridad independiente. Una vez cerrados, solo podían abrirse desde el exterior, lo que hacía imposible la fuga para cualquiera atrapado dentro, incluso si recuperaban la conciencia. Para evitar la detección inmediata, el doctor Al-Farsi manipuló los sistemas electrónicos de la morgue.
Accedió a la terminal de la computadora de la instalación utilizando sus credenciales administrativas e hizo 2 cambios críticos. Desactivó el sistema automático de alerta de temperatura del congelador, que normalmente enviaría notificaciones si la puerta permanecía abierta demasiado tiempo, y alteró el registro de inventario para indicar que la unidad de congelación 3 estaba vacía y programada para mantenimiento, asegurando que ningún personal accedería a ella durante los controles regulares. Lo que los investigadores encontraron más inquietante sobre el crimen no fue su ejecución sino el comportamiento del Dr. Al-Farsi después. En lugar de abandonar la escena, las imágenes de seguridad lo mostraron permaneciendo en la morgue durante casi 1 hora después de colocar a Amián en el congelador. Se sentó en un taburete frente a la unidad, acercándose ocasionalmente para mirar a través de la pequeña ventana de vidrio reforzado en la puerta del congelador. Más escalofriante, los registros de seguridad del hospital documentaron su regreso a la morgue 3 veces separadas durante la noche, a las 2:14 de la mañana, 4:07 de la mañana y 5:52 de la mañana. Cada visita duró entre 15 y 30 minutos. Durante estos regresos, accedió brevemente al congelador, abriendo la puerta para mirar el cuerpo de Amián. Una computadora de la morgue mostró búsquedas de tiempo de supervivencia en frío extremo y tasa de metabolismo del propofol a bajas temperaturas, lo que sugiere que estaba monitoreando la progresión de su muerte en lugar de experimentar un remordimiento inmediato. Mohammad Al-Mansouri, un técnico de la morgue con 5 años de experiencia en el Hospital Dubai Crescent, llegó para su turno de las 7 de la mañana el 7 de octubre de 2023. Su rutina comenzó con un control de inventario estándar de todas las instalaciones de la morgue, comparando los registros electrónicos con la ocupación real. Comencé con la morgue A, que tenía 4 ocupantes, todos registrados correctamente, dijo Al-Mansouri a los investigadores. Cuando me trasladé a la morgue B, el sistema mostró que estaba vacía, excepto la unidad de congelación 3, que estaba marcada para mantenimiento. Pero el protocolo requiere la confirmación visual de todas las unidades independientemente de su estado. Aproximadamente a las 7:23 de la mañana, Al-Mansouri abrió la unidad de congelación 3 para su inspección visual. La vista que lo recibió desafió todas las expectativas. Una miembro del personal del hospital, todavía en uniforme de enfermería, tendida en el estante del medio. Al principio, pensé que era una broma horrible, relató. Luego noté los patrones de escarcha en su piel y uniforme. Inmediatamente revisé sus signos vitales, pero su cuerpo estaba completamente rígido y su piel era del color gris azul que acompaña a la hipotermia extrema. Sabía que había estado allí durante horas. Al-Mansouri activó el protocolo de emergencia a las 7:25 de la mañana, lo que activó una alerta automática a los equipos de seguridad del hospital y de respuesta médica. La primera en responder, la doctora Leila Hakim, llegó a las 7:29 de la mañana e inmediatamente reconoció a la víctima. Fue absolutamente impactante, testificó la doctora Hakim más tarde. Amián era una de nuestras enfermeras más respetadas. Encontrarla en el congelador era incomprensible. Revisé si había algún signo de vida, pero estaba claro por la temperatura corporal y la lividez fija que había estado muerta durante varias horas. La seguridad del hospital cerró la morgue a las 7:34 de la mañana. El oficial jefe de seguridad Khalid Al-Blousi implementó el protocolo de incidentes críticos, sellando todas las salidas y restringiendo el acceso solo al personal esencial. La policía de Dubái fue notificada a las 7:38 de la mañana y los primeros oficiales llegaron a las 7:52 de la mañana. El detective Saeed Al-Zubaidi de Investigaciones Especiales de la Policía de Dubái tomó el mando de la escena a las 8:15 de la mañana. Sus primeras acciones establecieron el enfoque profesional y metódico que caracterizaría toda la investigación. Desde el momento en que llegamos, tratamos esto como un homicidio, explicó Al-Zubaidi. La presencia de la víctima en un área segura y restringida descartó inmediatamente el accidente o el suicidio. Conservamos la escena exactamente como se encontró, documentando todo antes de cualquier movimiento del cuerpo. Los fotógrafos forenses capturaron 342 imágenes de la morgue, la unidad de congelación y el cuerpo de Amián in situ. Los técnicos de la escena del crimen recolectaron evidencia de rastros que incluían fibras, huellas dactilares y muestras biológicas de toda la instalación.
La médica forense doctora Fátima Al-Saabi realizó un examen preliminar en la escena antes de autorizar la remoción del cuerpo a las 10:47 de la mañana. El examen inicial reveló detalles críticos. La temperatura corporal de Amián había descendido a aproximadamente 15 C en el centro, lo que indica que había estado en el congelador durante al menos 6 a 8 horas. Las marcas de inyección en su cuello mostraron evidencia de sedación forzada. Los patrones de hematomas en sus brazos y las heridas defensivas en sus manos indicaron una lucha antes de la inconsciencia. El brazalete de diamantes en su muñeca, identificado más tarde como la pieza de Cartier que el doctor Al-Farsi le había dado anteriormente, proporcionó una pista inmediata sobre posibles perpetradores. Mientras el equipo forense procesaba la escena, el detective Al-Zubaydi inició una revisión sistemática de las imágenes de seguridad del hospital. El rastro de video estableció rápidamente una línea de tiempo, Amián entrando en la morgue a las 11:31 de la noche, el doctor Al-Farsi llegando 20 minutos antes, ninguno emergiendo después y los múltiples regresos del doctor Al-Farsi durante toda la noche. La investigación se expandió rápidamente más allá de la escena del crimen inmediata. Los técnicos descubrieron que faltaba propofol en el inventario de suministros quirúrgicos, 200 miligramos no contabilizados durante la cirugía del doctor Al-Farsi el día anterior. El teléfono de Amián, recuperado de su casillero, contenía el mensaje de texto del doctor Al-Farsi que la atraía a la morgue. Los registros de la computadora del hospital mostraron las credenciales del doctor Al-Farsi utilizadas para alterar los registros de inventario del congelador. Para el mediodía del 7 de octubre, los investigadores habían entrevistado a 8 miembros del personal del hospital que habían interactuado con Amián o el doctor Al-Farsi en las 24 horas anteriores a su muerte. Estas entrevistas arrojaron un contexto crucial, el relato de la enfermera Santos de que Amián mencionaba una reunión con el doctor Al-Farsi, las observaciones de la enfermera jefe Fátima sobre su relación cambiante y el personal de seguridad que notó la apariencia y el comportamiento inusuales del doctor Al-Farsi al ingresar al hospital. La autopsia preliminar, completada a las 3 de la tarde, confirmó las sospechas del equipo de investigación. El informe de la doctora Al-Saabi declaró, causa principal de la muerte, hipotermia extrema después de la sedación con propofol. Factores secundarios, supresión respiratoria por efecto sedante. Forma de la muerte, homicidio. Hora de la muerte estimada entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana, 7 de octubre de 2023. Para las 4:30 de la tarde, la evidencia contra el doctor Zain Al-Farsi se había vuelto abrumadora. El detective Al-Zubaydi se enfrentó a una situación delicada. Arrestar a una de las figuras médicas más prominentes de Dubái requería un manejo cuidadoso, particularmente dadas sus conexiones con familias influyentes. Abordamos esto como cualquier otro homicidio, pero con conciencia de la sensibilidad, explicó Al-Zubaydi. Su estatus no afectó la investigación, pero sí requirió que aseguráramos la perfección procesal absoluta. Sabíamos que cada aspecto sería examinado. En lugar de realizar un arresto público en el hospital, la policía de Dubái se coordinó con la administración del hospital para convocar al doctor Al-Farsi a una reunión de emergencia con respecto a un incidente grave con un paciente. Cuando llegó a las oficinas administrativas a las 5:45 de la tarde, fue recibido por el detective Al-Zubaydi y 4 oficiales. La sorpresa en su rostro duró solo unos momentos antes de ser reemplazada por una calma inquietante. Cuando el detective comenzó a leer sus derechos, el doctor Al-Farsi interrumpió con palabras que helaron a todos los presentes. No se suponía que sufriera. Me aseguré de que no sintiera el frío. Era la forma más misericordiosa en que podía mantenerla conmigo. Con esas palabras, el respetado cirujano cardíaco que había salvado innumerables vidas confesó haber tomado una en la traición más íntima imaginable, transformando las manos sanadoras en instrumentos de posesión y muerte. Tras la confesión inicial del doctor Al-Farsi, la policía de Dubái ejecutó una orden de registro en su ático de marina a las 8:30 de la noche del 7 de octubre de 2023. 4 oficiales y 2 técnicos forenses llegaron al edificio de lujo, donde la gerencia proporcionó acceso inmediato a la residencia. La escena reveló una vida meticulosamente compartimentada. Las áreas de estar principales, diseñadas con lujo minimalista con muebles italianos y arte inspirado en el Golfo, no mostraban indicios de confusión personal.
El detective Al-Zubaydi notó la calidad de museo de estos espacios, con nada fuera de lugar, como si estuviera preparado para una sesión de revista en lugar de habitado. En el estudio privado del Dr. Al-Farsi, asegurado con una cerradura electrónica separada, los investigadores descubrieron evidencia de su deterioro psicológico. El espacio contenía un escritorio de grado quirúrgico con su computadora portátil abierta, una pared de textos médicos y, lo más significativo, una colección de artículos relacionados con Amián dispuestos con una precisión inquietante en estanterías personalizadas. Este santuario incluía fotografías de Amián tomadas sin su conocimiento, en el hospital, entrando a su apartamento, cenando con amigos. Junto a estos se encontraban artículos que ella había tocado, una taza de café con rastros de lápiz labial conservados bajo acrílico, una pinza para el cabello en un recipiente de vidrio sellado, un duplicado de la tarjeta de identificación del hospital. Lo más inquietante fue una serie de diarios encuadernados en cuero que contenían relatos detallados de sus actividades diarias, conversaciones y descripciones físicas. La entrada más reciente del diario de octubre, fechada el 6 de octubre, contenía el pasaje condenatorio: ella no entiende que algunas conexiones trascienden los límites ordinarios. Si insiste en irse, tal vez haya una manera de que se quede conmigo para siempre. Los congeladores de la morgue la preservarían perfectamente, una solución adecuada para alguien que se ha vuelto tan esencial para mí como mi propio latido. Mientras continuaba la búsqueda, llegó Nadia Al-Farsi, habiendo sido notificada del arresto de su esposo. Su actuación fue descrita como prácticamente coreografiada, visiblemente angustiada, exigiendo explicaciones, insistiendo en que debía haber algún terrible error. Cuando se le mostró la evidencia del diario, se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con sus manos cuidadas. Este no es el hombre con el que me casé, dijo a los oficiales. No sabía nada de esta obsesión. Nada. Los registros telefónicos revelarían más tarde que Nadia había llamado a su padre y al abogado de la familia antes de contactar a la administración del hospital o expresar preocupación por la familia de Amián, una cronología que socavaba sus afirmaciones de completa sorpresa. Mientras tanto, el Dr. Al-Farsi fue transportado a la jefatura de policía de Dubái para su procesamiento. Los oficiales notaron su inusual compostura. Cumplió con todas las solicitudes: toma de huellas dactilares, toma de muestras de ADN, fotografía, con la misma precisión que aportaba a los procedimientos quirúrgicos. Cuando se le preguntó si entendía la gravedad de la situación, supuestamente respondió: por supuesto, soy un hombre muy educado. Pero lo están viendo a través de una lente incompleta. Su fachada de calma se resquebrajó solo una vez. Cuando un oficial recogió sus efectos personales, incluido su anillo de bodas, el Dr. Al-Farsi de repente agarró la muñeca del hombre. Necesito hablar con Amián, insistió. Hay protocolos médicos que necesito explicarle para un paciente. Esta momentánea confusión, su aparente creencia de que ella aún podría estar viva a pesar de sus acciones, proporcionó el primer indicio de su desconexión de la realidad. Mientras se procesaba al Dr. Al-Farsi, el Hospital Dubai Crescent lanzó una respuesta inmediata a la crisis. A las 9 de la noche, se convocó una reunión de la Junta de Emergencia, presidida por el jeque Mansour bin Khalifa. El CEO del hospital, el Dr. Jonathan Wright, emitió un comunicado al personal a las 10:15 de la noche, anunciando el arresto del Dr. Al-Farsi y confirmando la muerte de Amián como el resultado de un trágico acto criminal. El mensaje enfatizó que los servicios de asesoramiento estarían disponibles y la atención al paciente continuaría sin interrupciones. A medianoche, los medios internacionales habían comenzado a informar la historia con titulares que se centraban en los elementos impactantes. Cirujano estrella de Dubái arrestado por asesinato en congelador de enfermera filipina, CNN. La administración del hospital contrató a la firma de gestión de crisis Blue Shield International para manejar las consultas de la prensa, implementando una estrategia que expresaba el horror apropiado mientras distanciaba a la institución de las acciones del Dr. Al-Farsi. La unidad de informática forense accedió a los dispositivos del Dr. Al-Farsi, recuperando más de 2.700 mensajes de texto entre él y Amián, incluidos muchos que mostraban sus intentos de establecer límites y su creciente posesividad. Lo más condenatorio fue la recuperación de los archivos de instalación del software de vigilancia Pegasus ProTrack en su computadora portátil, comprado por 35.000 dirhams, $9.500.
El 28 de agosto e instalado en el teléfono de Amián días después. El programa había enviado actualizaciones de ubicación regulares, copiado sus mensajes y activado el micrófono de su teléfono durante conversaciones privadas. Los registros financieros pintaron una imagen de obsesión creciente. Los extractos de tarjetas de crédito mostraron que, de abril a octubre de 2023, el Dr. Al-Farsi había gastado aproximadamente 970.000 dirhams, 264.000 pesos. En regalos, hoteles y servicios relacionados con Amián, cantidades que aumentaron mensualmente, y septiembre mostró casi el doble de los gastos de junio. El personal de enfermería filipino proporcionó información reveladora sobre los temores de Amián. La compañera de piso Yasmín Mendoza compartió mensajes de texto que expresaban preocupación por ser monitoreada. La enfermera María Santos describió un incidente en el que Amián descubrió una aplicación de rastreo en su teléfono e intentó eliminarla, solo para encontrarla reinstalada al día siguiente. Gabriel Santos relató su creciente ansiedad por las apariciones inesperadas del Dr. Al-Farsi en lugares a donde ella había ido sin decírselo. Ella me dijo, siento que me estoy asfixiando, testificó Santos. Dijo que ni siquiera podía llamar a su madre sin preguntarse si él estaba escuchando. El 10 de octubre, la psiquiatra forense doctora Aisa Rahman realizó la primera evaluación psicológica del Dr. Al-Farsi. Su informe documentó que permanecía cognitivamente intacto, sin evidencia de trastorno del pensamiento o psicosis, pero mostraba rasgos de personalidad narcisista graves con características obsesivas. Lo más preocupante fue su perspectiva sobre el crimen en sí. Él conceptualiza sus acciones no como asesinato sino como preservación, escribió la doctora Rahman. Se refirió repetidamente a Amián como alguien que lo completó, y habló de su relación como una conexión única que otros no podían entender. Cuando se le confrontó directamente con el hecho de que había terminado con su vida, reconoció la realidad técnica pero insistió en que ella permanece conmigo de la única manera que importaba. El Dr. Al-Farsi fue acusado formalmente de asesinato premeditado, encarcelamiento ilegal, acoso y uso indebido de instalaciones médicas. La Fiscalía, dirigida por la fiscal superior Fátima Al-Marzouki, construyó un caso enfatizando la naturaleza calculada del crimen. Para la defensa, la familia Al-Farsi contrató a Ahmad bin Ibrahim, quien señaló la intención de seguir una defensa de capacidad disminuida basada en la locura temporal inducida por un trauma emocional. 2 semanas después del asesinato, Nadia Al-Farsi solicitó el divorcio por motivos de extrema angustia emocional. En su presentación, se describió a sí misma como una víctima de traición y engaño que no tenía conocimiento de la peligrosa obsesión de su esposo. Solicitó privacidad durante este tiempo de inmensa tragedia personal mientras simultáneamente contrataba a una firma de relaciones públicas para gestionar su imagen. El 10 de noviembre, la familia de Amián llegó a Dubái. Su madre Elena, frágil por la artritis reumatoide, fue acompañada por sus hermanos María y Marco. El gobierno filipino brindó apoyo diplomático, con el cónsul general Antonio Santos asistiendo a todas las sesiones judiciales. Su llegada generó una considerable atención de los medios, con imágenes de Elena en una silla de ruedas, agarrando el pin de enfermería de su hija, apareciendo en todo el mundo. El juicio comenzó el 5 de diciembre en el Tribunal Penal Central de Dubái. La fiscal Al-Marzouki abrió con una cronología metódica, utilizando imágenes de seguridad, mensajes de texto y declaraciones de testigos para establecer la progresión de la interacción profesional a la obsesión fatal. Hizo hincapié en la naturaleza premeditada del crimen, señalando las entradas del diario del Dr. Al-Farsi, su manipulación de los sistemas hospitalarios y sus múltiples regresos al congelador. Esto no fue un crimen pasional, dijo a la corte, fue un crimen de posesión. Cuando el Dr. Al-Farsi se dio cuenta de que no podía controlar a la enfermera Reyes en vida, tomó la decisión calculada de controlarla en la muerte. El Dr. Al-Farsi subió al estrado el 18 de diciembre. Hablando en un tono tranquilo, describió su relación con Amián como una conexión única que trascendía la comprensión ordinaria. Cuando se le preguntó sobre el asesinato, mostró una inquietante disociación. Reconocí que su partida destruiría algo irreemplazable. Tomé una decisión médica para evitar esa pérdida. El sedante aseguró que no sintiera dolor. El frío simplemente preservó lo que era más preciado para mí. El momento más escalofriante se produjo durante el contrainterrogatorio cuando se le preguntó si entendía que Amián tenía su propia vida separada de él.
El doctor Al-Farsi pareció confundido antes de responder, ella se iba a ir. No podía permitir que destruyera lo que habíamos construido juntos. Sigue usando la palabra asesinato, pero se está perdiendo el contexto médico. Simplemente me aseguré de que ella permaneciera conmigo en la única forma posible si insistía en irse. Después de un juicio de 12 días, el jurado deliberó durante solo 4 horas antes de emitir un veredicto unánime de culpabilidad en todos los cargos. Durante la sentencia, Elena Reyes entregó una declaración de impacto de la víctima que dejó a muchos llorando. Usted se llevó el aliento de mi hija, su futuro, su oportunidad de ver a su hermano convertirse en médico. Se llevó las manos que me habrían cuidado en mi enfermedad. Se llevó una luz de este mundo porque no podía poseerla. El juez Al-Mahdi sentenció al doctor Al-Farsi a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su declaración final reveló su continuo desapego. La historia está llena de historias de grandes pasiones que otros no lograron comprender. Actué por una conexión tan profunda que la moralidad convencional no puede comprenderla. Amián permanece conmigo incluso ahora. Mientras se lo llevaban, el hombre una vez celebrado como el cirujano milagroso de Dubái desapareció por la puerta de seguridad, su legado transformado de sanador a asesino, consumido por una obsesión que había cobrado no solo su propia vida sino la de la mujer que decía amar. El asesinato de Amián Reyes transformó fundamentalmente el Hospital Dubai Crescent. En cuestión de semanas, la Junta implementó reformas radicales para abordar las fallas de seguridad y los desequilibrios de poder que habían permitido la tragedia. El acceso a áreas restringidas como la morgue ahora requería doble autorización y verificación biométrica, con todos los accesos registrados y monitoreados automáticamente en tiempo real por el personal de seguridad. El acceso fuera del horario de atención para los médicos fue restringido, poniendo fin a los puntos de entrada privilegiados que le habían permitido al doctor Al-Farsi eludir los protocolos de seguridad normales. Los cambios más significativos se produjeron en la gobernanza del hospital. El CEO Dr. Jonathan Wright renunció en enero de 2024, reemplazado por la doctora Leila Hakim, quien inmediatamente estableció la Oficina de Defensa del Personal, diseñada específicamente para proteger a las enfermeras internacionales del acoso y la explotación. Se instituyeron evaluaciones psicológicas obligatorias para todo el personal médico, con evaluaciones trimestrales continuas para aquellos en puestos de liderazgo. Los sistemas de denuncia anónima permitieron al personal señalar comportamientos preocupantes sin temor a represalias. A pesar de estas reformas, el Hospital Dubai Crescent luchó por recuperar su reputación. El número de pacientes se redujo en un 32% en los 6 meses posteriores al asesinato. 8 médicos senior renunciaron, citando la atmósfera contaminada y el daño irreparable a la reputación de la institución. La unidad cardíaca, que alguna vez fue la joya de la corona del hospital, fue completamente reestructurada y renombrada. Nadia Al-Farsi ejecutó una salida cuidadosamente orquestada de su matrimonio y de la sociedad de Dubái. Su divorcio finalizó en marzo de 2024, con procedimientos sellados por orden judicial. A pesar de los acuerdos prenupciales diseñados para limitar los acuerdos en casos de mala conducta criminal, Nadia aseguró aproximadamente el 70% de sus activos conjuntos, estimados en más de 40 millones de dirhams, 10.9 millones de pesos, aprovechando las conexiones de su familia y retratándose a sí misma como una víctima involuntaria. Sus apariciones públicas durante este periodo fueron meticulosamente planeadas para reforzar esta narrativa. Donó 1 millón de dirhams a un refugio para víctimas de violencia doméstica. Concedió una única entrevista entre lágrimas a la revista Emirates Woman describiendo su confianza destrozada y asistió a una recaudación de fondos del hospital vestida de gris sobrio, aceptando condolencias con practicada dignidad. Para junio de 2024, surgió evidencia que desafiaba esta imagen cuidadosamente construida. Una ex empleada doméstica reveló haber presenciado a Nadia confrontando a Zain sobre la aventura semanas antes del asesinato, contradiciendo directamente sus afirmaciones de completa ignorancia. Los mensajes de texto recuperados del almacenamiento en la nube del Dr. Al-Farsi mostraron que Nadia había emitido ultimátums sobre su relación con Amián, lo que planteó preguntas sobre su papel en su deterioro psicológico. Para entonces, sin embargo, se había reubicado en Londres, donde compró una casa adosada en Knightsbridge y comenzó a establecerse en círculos sociales de expatriados bajo su apellido de soltera, Al-Masrowey.
Para la familia de Amián, la justicia llegó en múltiples formas. Sus restos fueron repatriados a Manila el 15 de enero de 2024, acompañados por una delegación de personal hospitalario filipino de Dubái. El servicio conmemorativo en la iglesia de Santo Domingo atrajo a más de 2.000 asistentes, incluidos expacientes que habían viajado desde el OSO para presentar sus respetos. El gobierno filipino le otorgó póstumamente la medalla Bagong Bayani, héroe moderno, otorgada a los trabajadores en el extranjero que honran al país. La Autoridad de Salud de Dubái estableció la beca de enfermería Amián Reyes, que financia anualmente a 5 estudiantes de enfermería filipinos para completar la formación avanzada en instituciones del OSO. El seguro del Hospital Dubai Crescent proporcionó un acuerdo de 3.5 millones de dirhams, 952.000 pesos, a la familia Reyes, asegurando la atención médica continua de Elena. Lo más significativo es que el caso impulsó discusiones diplomáticas formales entre el OSO y Filipinas con respecto a la mejora de las protecciones para los 750.000 trabajadores filipinos en el país, lo que resultó en nuevos mecanismos de supervisión para los profesionales de la salud que trabajan en el extranjero. Mientras tanto, el Dr. Zain Al-Farsi comenzó a cumplir su cadena perpetua en el ala médica aislada de la prisión central de Aloe. Las evaluaciones psicológicas trimestrales no mostraron ninguna disminución en sus justificaciones delirantes. Ella entiende ahora por qué lo hice, dijo a los psiquiatras de la prisión en junio de 2024. Tenemos una conexión que trasciende los límites físicos. Los funcionarios de la prisión interceptaron 3 cartas que intentó enviar a Elena Reyes, cada una con referencias inquietantes a que Amián estaba preservada en mi corazón tan perfectamente como lo estuvo esa noche. La Junta de Licencias Médicas del OSO revocó formalmente sus credenciales en febrero de 2024. Los excolegas lucharon por reconciliar al brillante cirujano que habían conocido con el asesino en el que se convirtió. El Dr. James Morrison, que había trabajado junto a él durante 6 años, quizás lo resumió mejor: las manos que salvaron miles de vidas finalmente tomaron la que más le importaba. Es un recordatorio de que la brillantez técnica no equivale a la humanidad. En Manila hoy, un pequeño jardín conmemorativo se encuentra fuera del Hospital General de Filipinas, donde Amián comenzó su carrera. La placa dice simplemente, Amián Reyes, 1995 a 2023. Su compasión perdura en aquellos que sanó y en las protecciones que creó su sacrificio. En su muerte, como en su vida, Amián continúa sanando, no a través de sus manos, sino a través de las reformas que inspiró su historia, salvaguardando a innumerables otros trabajadores de la salud de la peligrosa dinámica de poder, obsesión y control que cobró su vida.